Así de pie, hermanos amados, vamos a leer en el libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, versos 18 y versos 19. Amén y amén. ¿Estamos listos? Esta preciosa palabra de Dios dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, Dios. Danos conocimiento espiritual esta mañana para poder hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntese, hermano. Cuando tenemos un corazón, hermano, que ama a Dios, que ama su palabra y que anhela de Él servirle y agradarle, cuando tú llegas a conocer a la palabra de Dios y la comprendes, te gozas. Y espero que esta mañana tú te goces, te animes a ir adelante en este asunto del crecimiento espiritual. Mucha gente no cree en el crecimiento espiritual, dice que no es necesario, dicen que ya son salvos, no piensan que el crecimiento es parte de la salvación. Estas personas entonces no le dan atención a lo que es el crecimiento espiritual. Recuerde, el crecimiento espiritual es la medida, es la cantidad, es la proporción, la dimensión, la anchura, la altura, el espacio, la profundidad que se alcanza de la estatura de la vida de Cristo Jesús en nosotros como personas. Es un proceso, el crecimiento espiritual es un proceso que se vive día a día. Es un desafío a que tenemos que vivirlo día a día, como dice su palabra. Yo les hablé ya, dándole ejemplo de esto, por medio de la parábola de la semilla del sembrador. También lo hicimos por medio del negarnos a nosotros mismos, recuerden eso. El domingo pasado hablábamos del despojarnos y el de vestirnos del nuevo hombre. Y ahora lo vamos a ver aquí realmente con el asunto de las tres verdades que se nos presentan acerca de el crecimiento fundamentado en la cruz de Cristo. Si no hay una cruz que podemos cargar, es falso. Todo es vano, todo es mentira, todo es un triste teatro de lo que nosotros podemos decir de que Dios estemos en el proceso que Dios quiere para nosotros. Colosenses es un libro que habla acerca de lo que Dios es en Cristo. Dice que Jesús es la plenitud de todo lo que existe, es la plenitud de Dios. Dice que por medio de Él fueron creadas las cosas y que Él las sustenta. Así que solamente piense un minuto usted que aquí se va a desgarrar su mente carnal, si usted tiene mente carnal o su mente tradicional. ¿Cómo es posible que la plenitud de Dios llamado Jesucristo venga a nuestra vida por medio del Espíritu Santo cuando nosotros somos perdonados de nuestros pecados y Él pueda habitar en nosotros? ¿Cómo podemos imaginarnos que Dios en su plenitud esté en usted y esté en mí? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que la plenitud de Dios esté en nosotros y todavía nosotros nos mostremos como carnales, como personas mundanas igual a los mundanos, egoístas, relativos, pecaminosos? ¿Cómo es posible que muchas personas puedan estar aseverando eso y muchas personas crean que con ser parte de una religión se sientan tranquilos, se sientan felices? ¿Cómo es posible que ese Cristo, que es la plenitud de Dios, en el cual dice Pablo, estamos completos? Estamos completos.
No hay un pedazo de Cristo en mí. Pero posiblemente solamente tiene parte de nuestra vida, si es que no tiene nada. El problema del crecimiento espiritual no es que no tengamos a Dios con nosotros. El problema es que Dios no nos tiene a nosotros. Esa es la verdad. Porque quien crece no eres tú en el crecimiento espiritual. Cuando el cristiano crece, crece Cristo en el cristiano, no el cristiano. Quien se tiene que despojar soy yo de Cristo, no Cristo de mí. Quien se tiene que negar soy yo para que pueda crecer Cristo en mí. Y esto no es religión. Esto es lo que las personas no quieren hacer porque ¿sabe qué? No están en el Espíritu. No viven en el Espíritu. Y aunque han conocido la palabra, son carnales y se perderán. Los carnales no entrarán en el reino de los cielos. Los que viven en la carne no entrarán en el reino de los cielos. No importa la religión que tengamos. No importan los dones que tengamos. Es que es una traición la que se puede hacer. Por eso Pablo, hablándole a los colosenses, les habla y les dice esta gran verdad. Y les dice, Cristo Jesús es la plenitud de Dios, la plenitud divina, y en Él están ustedes completos. Déjense de filosofías extrañas, déjense de religiones extrañas, déjense de cultos y ritos fantasiosos, ocultos. Concéntrense en Cristo. Y la palabra que usa Él es haciéndose a Cristo. Haciéndose a la cabeza. Solamente asido a la cabeza es que podemos crecer. En el buen español nuestro sería aferrarnos a Cristo Jesús. Como una garrapata cuando se aferra a un perro. Yo he tenido que quitarle garrapatas al perro y le tengo que quitar con todo y pellejo la garrapata porque la garrapata no se suelta. Esa es la imagen que usa Pablo. Pero para poderme aferrar a Cristo, aquí está, es lo que yo le voy a tratar de explicar a ustedes en esta mañana. Mira, ningún crecimiento existe espiritual si no hay primeramente, está comprobado, muerte. Tú agarras cualquier semilla y la semilla para poderse multiplicar tiene que morir. Ley de la naturaleza. Pues la ley espiritual es que tú para poder crecer espiritualmente tienes que crecer, tienes que morir primeramente. Hay tres cosas que les voy a mencionar esta mañana. Tu crecimiento espiritual tiene que demostrar tres cosas. Tu muerte en la cruz del Calvario, tu resurrección por medio de la cruz del Calvario y la vida de Cristo por medio de la cruz del Calvario. No hay crecimiento sin cruz. No hay manera de engañar a Dios. No hay manera de podernos burlar de Él. Mira lo que dice en el verso 19, dice, no aferrándose a la cabeza, no aferrándose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por la coyuntura, es una imagen física del cuerpo. Dice, crece con el crecimiento. ¿Quién da ese crecimiento? Lo da, dice Dios. ¿Ya? Lo da Dios. Ahora, nota tú, esto es lo que esto es lo que es difícil comprender con la mente carnal, pero tenemos que entender que aquí es donde se ejerce la fe. La fe. Mira el verso 8 del capítulo 2. Dice, el verso 8, mira que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según quién, no según Cristo. O sea,
Se puede hablar de muchas religiones y de muchos medios, de muchos métodos para crecer espiritualmente. Pero ninguna de esas maneras, ninguna metodología sirve. El crecimiento espiritual según Cristo Jesús. O sea, según la manera, el plan, el propósito, el sistema de Dios en Cristo Jesús. Solamente de esa manera se puede crecer conforme al carácter de Jesús. Ningún ayuno, se los he dicho, ninguna oración nos hace crecer a la imagen de Jesucristo. Ni ningún culto nos hace crecer a la imagen de Jesucristo. No hay lectura de Biblia que nos ayude a crecer a la imagen de Jesucristo. No hay lectura bíblica que te ayude a crecer a la imagen de Jesucristo. Pero este es el problema. Ok, ninguna lectura bíblica, ningún devocional, ninguna oración, ningún ayuno me hace crecer a la imagen de Cristo. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer? Yo ya soy salvo, yo he creído en Cristo, no hay nada más que hacer. Esa es una revelación de un corazón carnal, de una mente carnal. El que crece espiritualmente, a la persona que ha muerto en Cristo, no se les tiene que estar diciendo, ora, ayuna, lee la Biblia, haz tu devocional, vamos al culto. Usted le tiene que decir a un carnal que le gusta estar detrás de los deportes, detrás de la televisión, detrás de internet, vamos a internet, vamos a la televisión, vamos al deporte. No, el carnal solamente piensa en las cosas de la carne. A él no lo tiene que forzar. Ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Mira, realmente es esto. Si tú no has muerto en Cristo Jesús y no has experimentado eso, no eres justificado siquiera. Pudiste haber llorado, pudiste haber temblado y todo lo que tú quieras, pero no has nacido de nuevo. Esa es la realidad. Esa es la triste realidad. Mira lo que dice el verso 12. Dice, como las cosas es según Cristo, aquí vamos entendiendo un poco. Sepultados con Él en el bautismo. Sepultado con Él en el bautismo. Dice, ¿quién es Él? Cuando tú fuiste bautizado, escúchame bien, simbólicamente tú moriste. Como Jesús entró en una sepultura, el bautismo es una sepultura donde tú te sumerges allí. Pero mira el verso 20 para que puedas entender esto. Verso 20. Pues si habéis muerto con Cristo. ¿Lo leíste? Pues si habéis muerto, no es que vas a morir. Pues si habéis muerto, ¿cuándo? Con Cristo. ¿Cuándo? En la cruz del Calvario. Si tú te lees todo el libro de Gálatas y el libro de Romanos, te vas a dar cuenta que eso es lo que te está diciendo. Mira el verso 14, lo que dice. Anulando el acta de los decretos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? Hay un misterio que Pablo revela aquí. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Y cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, la prostituta que está ahorita en un burdel no lo sabe, pero ella murió con Cristo en la cruz del Calvario. Tú no lo sabes, posiblemente estás aquí. El que está en la cárcel, que mató, no sabe que Cristo murió, que él murió o ella murió con Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, si Cristo murió por ella o por él en la cruz del Calvario, ¿por qué se va a perder? Porque esa verdad hay que experimentarla. Las realidades bíblicas hay que experimentarlas. Nótalo, no lo digo yo. Si habéis muerto,
Pues si habéis muerto con Cristo. Y dice en el verso 12, sepultados con Él en el bautismo. Eso es lo que está diciendo. ¿Te das cuenta de eso? Entonces, el asunto aquí es, ¿por qué no experimento yo la muerte espiritual si es que he muerto con Cristo? ¿Por qué yo no he experimentado la muerte espiritual si yo no he muerto con Cristo? Bueno, no sé qué estás pensando tú. Ahorita a lo mejor estás pensando, ¿será que habré muerto yo con Cristo ya entonces? ¿Qué experimenté yo cuando morí con Cristo? Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos los seres humanos es que vivimos por sentimientos, no por declaraciones de Dios escritas en la palabra de Dios a las cuales le llamamos verdad. El sentimiento nos mata muchas veces. El sentimiento. ¿Por qué yo no experimento? ¿Por qué yo no experimento eso? Que he muerto con Cristo. En primer lugar, posiblemente, como te digo, tus sentimientos. En segundo lugar, la ignorancia de saber qué es morir con Cristo. Y en tercer lugar también tenemos el que no te das por muerto. Y aquí está, este sí es el gran problema de todos nosotros. No nos damos por muerto. No nos damos por muerto. Cuando venimos y creemos en Cristo que Él perdona nuestros pecados, se los confesamos. Nos levantamos, pero, y este es un ejemplo muy duro, muy drástico, pero muy verdadero. El hombre se levanta del altar porque le entrega su vida a Cristo. Se levanta, se va con su esposa y sus hijos a su casa, oran dándole gracias a Dios, pero el siguiente día se va al trabajo y se encuentra con la amante. Y dice, ¿qué pasó? ¿Acaso no he muerto? Como dice el pastor. ¿Acaso Dios no me perdonó el pecado? Pero yo siento que quiero estar con ella. Quien siente que quiere estar con ella es tu carne, no tú. Tu carne, tus ojos, tu cuerpo, el hombre viejo que habita en el cual tú habitas. Tú que eres alma, ya fuiste perdonado. Ya. Escúchame bien, quien muere no es el cuerpo. En la cruz del Calvario no murió tu cuerpo, moriste tú. ¿Y tú quién eres? Un alma que habita en este cuerpo. Mi alma, yo fui crucificado, no mi cuerpo. Mi cuerpo está aquí, mírame por favor. Tú estás aquí. Quien no fue crucificado es tu cuerpo. Por eso el hombre no entiende, no se da por muerto, no se considera muerto. Mira lo que dice en el libro de Romanos, por ejemplo, el capítulo 6. Vayan al libro de Romanos capítulo 6, por favor. Y lo que dice el verso 11. Dice, así también nosotros. ¿Qué dice? Considérense muertos al pecado, pero ¿qué? Vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considérense muertos. Una persona que crece espiritualmente conforme a la imagen y carácter de Cristo, todos los días se considera muerto al pecado. Él sabe perfectamente que es su cuerpo el que desea las cosas del pecado, no él mismo. Yo habito en este cuerpo y este cuerpo quiere pecar, pero yo ya no le obedezco a mi cuerpo. Por eso mira lo que dice el siguiente verso. Allí
Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus propios deseos pecaminosos. No reine. ¿Cuándo reina el pecado en tu cuerpo? Cuando tú haces la voluntad de la carne. Pero como ahora eres muerto, fuiste perdonado, ya estás muerto, ya no tienes derecho tú de pecar. Sabes que ahora estás para Cristo. Entonces tú no dejas que reine el pecado, aunque el pecado se manifiesta pidiendo ser saciado. El cuerpo tuyo siempre pedirá pecar. No lo debes dejar reinar. Y ese es un aspecto del crecimiento espiritual. El cristiano no peca intencionalmente. El cristiano vence todas las tentaciones. ¿Por qué? Porque está muerto al pecado. Pablo lo decía, con Cristo estoy juntamente aferrado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo estoy crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo Jesús. Y lo que ahora vivo en mi cuerpo, en mi carne, lo vivo en la fe. La fe no mía, sino del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, concluimos. Si tú quieres ser salvo, necesitas morir a tu pecado y al mundo. Si tú quieres crecer espiritualmente, necesitas considerarte muerto al pecado como Cristo murió en la cruz del Calvario por ti. Y la gente no quiere hacerlo. Ahora dice, pero es que yo no siento. ¿A dónde no sientes? En tu cuerpo. Tú lo que debieras de hacer es concentrarte en lo que la palabra de Dios dice. Hemos muerto con Cristo en la cruz del Calvario. Pero no solamente hemos muerto, por eso se nos demanda, sino que también cuando Cristo resucitó, nosotros también resucitamos. ¡Wow! ¿Sabías tú que cuando tú resucites, cuando Cristo venga, tú no vas a resucitar realmente? Todas las veces que hablamos de la resurrección de Jesucristo, hablamos de que nosotros vamos a resucitar. Y es cierto. Pero realmente tú no vas a resucitar. Tu alma no va a resucitar. Quien va a resucitar, ¿qué es? Tu cuerpo. Eso es, tu cuerpo. Porque tú ya resucitaste con Cristo. Ya resucitaste. Porque ya moriste. Quien necesita morir es el cuerpo. Y el cuerpo tiene que resucitar. ¿No has leído en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, que dice que los muertos en Cristo todavía están vivos? Que no mueren si no duermen. Son cosas que nos pasan así. Y no las analizamos ni las reflexionamos. Por eso es que no mejoramos en nuestro crecimiento espiritual. Por eso buscamos soluciones tontas, ¿ya? Como las que vemos a nuestro alrededor, amados hermanos. Es increíble lo que está realmente pasando. Miren lo que dice en el verso 12. Leámoslo nuevamente. Dice, sepultados con él, Colosenses 2:12, en el bautismo, en el cual fuimos también, ¿qué? ¿Qué fuimos? ¿Qué pasó más? Fuimos resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó ¿de qué? De los muertos. ¿Te das cuenta? Esta es una verdad, lo dice la Biblia, yo creo la Biblia. Cuando yo me sumergí, yo quedé sepultado. Cuando emergiste, es lo que está diciendo Pablo, en el bautismo, tú fuiste también resucitado. Sin muerte no hay resurrección. Y esto es un simbolismo de la nueva vida. Esto es una evidencia de nuestro crecimiento espiritual.
Ahora, ¿dónde fue obtenida la resurrección? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué le estoy diciendo estas cosas que tal vez no habías escuchado tú? ¿Por qué? ¿Dónde yo tengo que asegurarme de que he sido resucitado? Mira el verso 14 y el verso 15. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola ¿dónde? De en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos ¿dónde? Ahora dime qué es lo que quedó fuera que no haya podido Cristo aniquilar en la cruz. Todo, la muerte y todo fue quitado. Por eso Pablo se atreve a decir lo que dice el verso 1 del capítulo 3. Míralo como dice, si pues habéis resucitado, ¿con quién? Si pues habéis resucitado. Ya, esto es interesante, ¿verdad? Todo impedimento fue quitado en la cruz del Calvario. Por eso dice Pablo que nosotros hemos resucitado. Todo fue hecho inútil, la muerte fue hecha inútil ante nosotros. La ley, el pecado, el diablo. Yo estaba pensando y decía, bueno, si yo estoy completo en Cristo, si la plenitud de Dios está en mí por medio de Cristo, si Dios me ha dado el Espíritu Santo, y si todo fue clavado en la cruz del Calvario, dice que todo fue clavado, despojó todo, entonces, ¿qué maldición me puede alcanzar a mí? Yo pensé, qué equivocado he estado yo pensando que alguien tiene que venir a orar por otra persona para librarlo de alguna maldición. Cualquier persona en el momento que peca se pone bajo maldición. Cualquier persona desde que fue perdonada fue liberada de toda maldición. Dios no va a dar salvación con maldición. Nadie te tiene que engañar a ti y decirte te está yendo mal porque estás bajo maldición. Si estás bajo maldición es porque has pecado. Si no has pecado, no hay maldición alguna, porque Cristo fue clavado en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que todo el que era clavado en la cruz del Calvario era un maldito. Y Cristo se llevó todas las maldiciones. Así que, ¿qué miedo puedes tener tú de estar bajo maldición si estás con Cristo contigo? Pero esos charlatanes, esos estafadores andan hablando de eso. De dame dinero y yo te voy a liberar de todas tus maldiciones. Algo que solamente Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Pero no nos libramos de de esas personas que lo que hacen es maldecirnos al estafarnos, porque creemos su mentira y no creemos nosotros la palabra de Dios. Y hermano, otra cosa, si todo fue clavado, nosotros no podemos culpar al diablo de no crecer espiritualmente. Si no crecemos espiritualmente es por nuestra propia culpa. Somos nosotros la clave. Amén. Somos nosotros. Cuando Pablo dice, buscad primeramente, si pues habéis resucitado, buscad las cosas de arriba. ¿Qué nos está diciendo? Oye, crece, busca las cosas de arriba. Busca las cosas de arriba. Busca las cosas de arriba. Ey, busca las cosas de arriba. Busca las cosas de arriba. Volvamos a hacernos la pregunta. ¿Por qué no experimento la resurrección espiritual si es que yo he resucitado con Cristo? Si la verdad, la Biblia es verdad, dice que yo he resucitado, no lo digo yo. Si la Biblia dice que yo he resucitado, ¿por qué entonces yo no experimento una resurrección espiritual? En primer lugar, hablemos de lo anterior. Posiblemente tú, tal vez, no has entendido que para poder resucitar espiritualmente tienes que morir.
Recuerda las palabras, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe de ¿quién? Del Hijo de Dios. Déjate de eso de la fe de los pentecostales, la fe de los católicos, la fe de los nazarenos, la fe de los bautistas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La única fe que nos lleva al reino de los cielos es la fe de Cristo. La fe de Cristo. Es la única fe. No hay otra fe. Alabado sea el Señor. Amén. Esa fe que decimos tener, hermanos, no es fe de nosotros. Es aferrarme a Cristo. Si yo me aferro a Cristo, yo estoy bien. Yo me aferro a Él. ¿Qué es tener la fe de Cristo? Esta Biblia habla solo de Cristo. Habla de un plan de Dios en Cristo Jesús. Y Cristo, podemos decir, es el que le inspiró, el que la motivó. Todo fue hecho de Él, por Él y para Él. Así que esto habla de Cristo. Si yo acepto esto que está escrito, yo tengo la fe de Cristo, no mi fe. Cuando tú dices, yo tengo fe en Cristo, si estás bien, estás diciendo, yo tengo la fe de todo lo que dice la palabra de Dios. Estoy aferrado a Cristo Jesús. Aferrarme a Cristo Jesús. No hay más, no hay otro camino. No hay otra forma de salir de esto. Número 2. Tal vez nosotros entonces no estemos poniendo en práctica la fe. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y número 3. Olvídate de tus sentimientos. ¿Sabes que todos los días tenemos que morir y todos los días tenemos que resucitar? Todos los días, todos los días. Y eso se llama crecimiento espiritual. Voy a seguir con la fea ilustración. El hombre muere, va a su hogar, se levanta el siguiente día y le da abrazos a su esposa, besos a sus hijos y se va al trabajo. Y encuentra a la amante. Y en su cuerpo, él siente la atracción, la bienvenida y todo aquello. Pero él, sintiendo aquello, sabiendo lo que está escrito de él en la Biblia, él dice, no. Y para en seco a la mujer y le dice, vente a mi oficina, por favor. Y le explica y le dice, mira, como hombre te deseo. He pecado contigo por tantos años. Me va a ser duro a mí negarme a esto. Pero he muerto al pecado. He muerto al pecado. Ahora voy a vivir para Cristo. Perdóname todo lo que te hice. Y puede que la mujer le diga, mira, le voy a hablar a tu mujer. Puedes llamarle y decirle lo que tú quieras. Yo he muerto al pecado, ahora voy a vivir para Cristo. Eso se llama resurrección. Tú todos los días, Dios prueba tu muerte y resurrección. Tú sales de tu casa y ¡pum! Dios permite una tentación. No es que Dios te tienta, llega una tentación a ti. Y tú no la resistes. Porque dices, ay, es que yo no he muerto. Si yo hubiera muerto, yo no sintiera esto. Y caes. Pero el que se da por muerto, el que se da por muerto, o la que se da por muerta, y se considera muerto, cuando mira la tentación, dice la Biblia que Dios no nos permite tentación alguna y no nos da salida. Toda tentación tiene salida. El que peca no peca por débil, peca porque quiere seguir pecando.
no está interesado en crecer. Y entonces esa es la persona que cae. Entonces cuando una persona se resiste a caer en la tentación, esta persona luego experimenta una fuerza, una energía, una novedad de vida que le sorprende. Por eso muchos carnales dicen, yo no creo en la espiritualidad de este, yo no creo en la espiritualidad de aquel. ¿Por qué? Porque él nunca ha experimentado. Ese carnal nunca va a experimentar. Vive arrastrándose nada más. Pero la Biblia habla de una resurrección espiritual. Amén. Y nosotros podemos experimentar esa resurrección espiritual, lo cual es sinónimo de crecimiento. No es asunto de sentimiento. Entonces, recuerda, cada día, tú puedes recordar esto. Cuando te salgas de aquí o vayas a tu casa o estés en algún lugar, cualquier día de esto, recuerda cuando enfrentes una tentación y decir, hey, tengo que tomar la cruz. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo. ¿Y qué más? Ok, entonces cuando enfrentes tu tentación, lo primero que tienes que hacer es, no, yo no voy a resistir esta tentación si no tomo la cruz. Yo creo que con solo recordar eso, a ver, dilo conmigo, mañana o cualquier día, en cualquier ocasión, cuando yo sea tentado, me voy a dar por muerto. ¿Cómo? Voy a recordar que debo tomar la cruz de Jesús cada día y morir. Es todo. ¿Y qué significa que vas a tomar tu cruz? Si tú tomas tu cruz, yo estoy seguro que tú vas a decir, no, vas a huir, vas a orar, vas a orar, vas a ayunar, vas a hacer cualquier cosa con tratar de huir. No hay muerte y resurrección si no es por la cruz de Cristo, hermanos. Bendita cruz, amén. Porque bendito es el que murió en ella. Amén. Y vamos al verso 13. Dice, y a vosotros, léanlo conmigo, y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Están leyendo conmigo? Lean en voz alta. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Eso es lo importante. Les dice, a ustedes les dio vida juntamente aferrados a Él. Juntamente aferrados a Él. ¿Qué es la vida? La vida es Cristo. Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. Amén. El camino, la verdad y la vida. Y esa vida brotó en la cruz. Esa vida que Cristo nos da brotó en la cruz. Dice que ahí clavó todos nuestros pecados, todas nuestras maldades. Tú te puedes sentir culpable, óyelo bien, sentir culpable de lo que hiciste muchos años atrás. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios nos perdona, pero nos queda el sentimiento de culpabilidad. ¿Y por qué tenemos el sentimiento de culpabilidad? Porque estamos dudando si Dios nos perdonó o no nos perdonó. La Biblia dice, en la cruz Dios perdonó todos nuestros pecados. Los perdonó todos. No tuvimos que pagar nosotros nada. ¿Y por qué lo hizo? Dice en el libro de Efesios que por gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Un favor. Pero sobre todo, la gracia de Dios es Cristo mismo.
La gracia de Dios se manifestó en la cruz como una fuente de vida espiritual para ti y para mí. De tal manera que allí en la cruz del Calvario, Dios perdona nuestros pecados, los perdona porque lo dice que lo perdona, pero nosotros decimos, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. Ese es el gran problema. Pablo dice que le perdonó todos sus pecados. Hazte cuenta que tú eras esta es la congregación a los Corintios. Y Pablo, cuando anduvo persiguiendo a los hermanos, a la hermana Darling le persiguió a su hijo y se lo mató, porque era cristiano. Al del hermano Manuel Elizalde le persiguió a 2 hijos más y los encarceló y se los devoraron los leones. Y a otros Pablo los mandó a estar encarcelados y tantas cosas. Ahora Pablo llega a los Corintios y le habla del amor de Dios, 1 Corintios 13. Y se levanta el hermano Darling o el hermano Elizalde o cualquier otro y dice, no, Pablo, ¿yo cómo voy a creer en tu mensaje? Tú mandaste a matar a mi hijo, tú esto, tú lo otro. Y Pablo le dice, perdóneme, ya Cristo me perdonó. Y le dice, digamos, el hermano Manuel, no, yo no te perdono, me has hecho sufrir tanto a mí. ¿Qué va a decir Pablo? Bueno, hermano, ya no les predico, porque el hermano Manuel ya no me perdona, porque yo mandé a su hijo a morir por los leones cuando yo perseguía a la iglesia. Pablo no va a andar con sentimentalismo, hermano, perdóname. Yo pienso que Pablo hasta se pudo haber puesto de rodillas, pedir perdón, clamar perdón. Pero Pablo sabía lo que era, lo que había sido, pero sabía lo que Dios había hecho en él y lo que era ahora. Eso se llama crecimiento. No importa lo que la gente diga de nosotros, la gracia de Dios está en ti como está en mí. El asunto es ejercer esa gracia, dejando que Cristo se manifieste como Él se quiere manifestar. Vida, 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 vida. No hay nadie que no sea tentado. Y en esa cruz la gracia se manifestó, perdonando todos nuestros pecados y limpiándonos de toda nuestra maldad. Fue después de mucho tiempo que Pedro llegó a decir, y crezcan en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Es lo mismo. Crecer en el conocimiento de Cristo es crecer en la gracia de Cristo Jesús. ¿Y dónde se manifestó la gracia de Cristo? No aquí en el altar. Allá en la cruz del Calvario se manifestó al darnos muerte, al darnos resurrección y al darnos vida. Yo no puedo estar desligado de la cruz del Gólgota. Ahí estoy yo, ahí estás tú. Y eso nos debe, hermano, de animar a seguir adelante. Es la cruz que tenemos que cargar cada día para poder crecer. Otra vez la pregunta, ¿por qué no experimento entonces esa vida espiritual si es que he recibido vida con Cristo? Bueno, ya leímos en Romanos capítulo 6, verso 11, que te debieras de considerar como muerto. Amén. Te debieras de considerar como muerto. Pero también ahí mismo dice, léelo y te darás cuenta, dice, y considérate vivo para con Dios. Romanos 6, 11. Lo dice así. Así que también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro, vivos para Dios en Cristo Jesús. Y mira cómo dice el verso 13.
Entonces, no reine pues el pecado en tu cuerpo mortal, tu cuerpo, de modo que lo obedezcas en sus deseos pecaminosos, ni tampoco presentes tu cuerpo, los miembros de tu cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntate a ti mismo, a Dios, como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado ya no va a enseñorearse de ti, ya no te va a gobernar. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Qué significa? Mi cuerpo, mis manos, mis ojos, mis oídos, mi boca, todos mis miembros sexuales, todo lo que yo soy, ya no lo voy a agarrar y haciendo lo mismo. Ayer yo veía, le decía a mi esposa el viernes en la noche, le decía a mi esposa, mira eso que está ahí. Me mandaron un video que apareció en mi blog de un hombre que se supone que está lleno del Espíritu Santo y están cantando de estar lleno del Espíritu Santo. Pero es un ritmo así como cumbia y habla de, yo siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo, y muy fuerte. Y hay un negrito bailando y baila de una manera como bailan las mujeres exóticas. Es todo así, bailando, haciendo posiciones sexuales, tirándose, dejándose caer y levantándose. Y decía yo, igualito hizo Israel en el libro, dice el libro de Éxodo, cuando adoraron el becerro que hicieron. Ahora todo lo que se menciona de Dios y donde se alaba a Dios, no importa si tú bailes como bailes, es de Dios, está lleno del Espíritu. No, está lleno del Espíritu. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Dice, no presentes tus miembros para tal cosa. No presentes tus miembros para tal cosa. No lo hagas. Ya no estamos para eso. Ya no estamos para eso. Tú como señoritas no puedes presentar tus miembros, tu cuerpo, para que un muchacho como novio tuyo haga lo que le parezca según tus deseos. Por eso es el gran problema de una muchacha o un muchacho cristiano y una persona que no es cristiana. Y lo mismo pasa con nosotros los esposos y las esposas. El tener cuidado de no abusar sexualmente, que el cuerpo no es para abusos. Dice, cuida tu cuerpo. Ya no es tuyo. Ahora preséntalo para Dios como instrumento de justicia, de santidad. Y hablamos de los ojos, hermano. Hablamos del oído, hablamos. ¿Qué música escuchamos? ¿Qué cosas son las que hablamos? ¿Qué cosas son las que miramos nosotros? Eso demuestra si estamos vivos o estamos muertos. Tenemos que aprender, mira, yo creo que muchos de ustedes tienen esa vida, pero no saben cómo vivir esa vida. Y se les quiere enseñar en la escuela dominical, pero a veces no lo aceptamos. Por ejemplo, decimos, un muchacho que ha nacido de nuevo y tiene que vivir una vida nueva, tiene que obedecer a su padre, a su madre. Y el muchacho dice, bueno, sí, ya lo sé. Sí, ya lo sabes. Ya sabes que hay que obedecer a tu padre y a tu madre. Pero ¿sabes cómo obedecerle? ¿Cuándo obedecerle? ¿Por qué obedecerle? ¿Para qué obedecerle? Esas son las cosas que no queremos aprender. No es posible. Tenemos la vida. Pero ¿para qué te sirve si no la sabes vivir? Es como que tengas un auto. ¿Para qué te sirve si no sabes manejar? Si tienes la muerte, ¿para qué te sirve si no sabes morir? Son cosas que tenemos que hacer nosotros. Ya recuerda bien, Pablo decía, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. En otra sea, yo ya no vivo mi vida, vivo la vida de Cristo.
y cuánto conocemos de la vida de Cristo. ¿Te das cuenta? Tenemos que aprender a vivir la vida de Cristo. Capta esto. Recibí la vida de Cristo y la experimenté cuando yo me arrepentí de mis pecados. La he recibido todos los días y la voy a recibir todos los días mientras yo permanezca aferrado a Él. Así tengo que vivir. Hermanos míos, yo cuando le entregué mi vida a Cristo dejé todo. Yo no puedo juzgar a aquellos que no han dejado muchas cosas, pero yo creo que se puede experimentar lo que es la vida de Cristo Jesús, la resurrección de Jesús y la muerte de Jesús. Y quienes lo anhelan, lo experimentan porque se dejan ellos mismos ante la muerte de Cristo. Y para terminar les digo esto. Crecimiento espiritual entonces es la manifestación de la vida de Cristo en nuestra vida, no nuestra vida. Crecimiento espiritual es la verdad de Cristo hecha nuestra experiencia. La verdad de Cristo es, hey Alberto, yo, quiero que lo sepas, te di muerte a ti. Tú moriste en la cruz del Calvario, tú resucitaste en la cruz del Calvario y yo te di vida en la cruz del Calvario. Esa debe ser mi experiencia. Esa es mi experiencia. Esa debe ser mi experiencia. Bendito sea el Señor. Ahora, el crecimiento espiritual, si no es crecimiento en la cruz, no es verdadero crecimiento espiritual. Puedo conocer la Biblia, pero no practicar la Biblia. Entonces, el crecimiento espiritual es por la muerte de Cristo que revela mi muerte espiritual. Y cada día, hermano, muchas veces está muy difícil. Hay cosas que yo quisiera que las cosas no fueran así. ¿Cómo quisieran ustedes que yo les voy a declarar una intimidad mía? El Alberto adámico, el Alberto pecador, el Alberto terrenal, que tiene la vida, la mirada puesta en la tierra, quisiera que sus 3 hijos fueran hombres de dinero, hombres con títulos, que tengan fama, que sean los más guapos, que tengan las mejores mujeres, que tengan los mejores dineros, que nunca se enferman y todo. Pero el Alberto espiritual que ha muerto en la cruz del Calvario prefiere tener a sus hijos caminando descalzos, pero sus nombres inscritos en el libro de la vida. ¿Captó bien eso? ¿De qué sirven hijos con títulos? ¿De qué valen hijas con títulos? Si nunca han conocido la muerte de Cristo, nunca la conocerán y vivirán una vida por toda la eternidad en condenación. No nos estamos equivocando, no se equivoque. No nos está yendo mal. Todas las pruebas, las tribulaciones, las adversidades que estamos experimentando es que Dios quiere que experimentemos más la cruz, más la muerte y más la vida de Cristo. Eso se llama crecimiento espiritual. Yo me he encontrado con gente que, ¿cómo te va? Bien. Y está en fornicación. Bien. ¿Y por qué te va bien? Todo lo que mencionan es terrenal. Buen trabajo, dinero, tarjetas de crédito, todo. Le está yendo bien. Pero en fornicación, en adulterio. Encuentras a una persona, le está yendo bien, porque no se enferma. Porque tiene trabajo, porque le va bien en la escuela. Y me acuerdo de mi Señor Jesús, de qué le vale al hombre ganar el mundo
y perdiere su alma. Alabado sea Dios. Cierto es que Jesús dijo que Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Hermano mío, hoy comerás frijoles, pero no pierda la esperanza. Habrá un mañana en la eternidad donde no habrá dolor ni enfermedad y todos seremos semejantes a Cristo Jesús. Eso sí vale la pena vivirlo. Amén. Sí vale la pena vivirlo. Sí vale la pena sufrir. Sí vale la pena cargar la cruz de Cristo. Sí vale la pena morir cada día, hermano mío. Sí vale la pena serle fiel a Dios. Sí vale la pena. Amén. Este mundo es pasajero, pero la vida es eterna en Cristo Jesús. Así que le digo, anímese, crezca. Usted no está bajo maldición. Si Cristo Jesús clavó todo en la cruz del Calvario, aún a usted mismo, ¿qué maldición puede haber? Todo es bendición en Cristo Jesús. Pablo lo dijo, estamos como no teniendo nada, pero teniéndolo todo, como muertos, pero bien vivos, como desconocidos, pero bien conocidos. Alabado sea el Señor Jesús. Amén. ¿Quiere venir al altar a orar o quedarse ahí como usted quiera? Póngase de pie. Vamos a orar. Yo le invito a seguir en su crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual no es dulce con leche. Es cruz más cruz más cruz más cruz. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por las enfermedades, por las adversidades, por las luchas, por las pruebas, por el sufrimiento, el dolor, la escasez, también por toda la abundancia que tú nos das de una u otra manera. Te damos gracias, Padre Celestial, por esa muerte en la cruz del Calvario. Hace miles de años allí fuimos muertos, Señor. Y es algo que hemos experimentado cada día al vencer las tentaciones. Esa resurrección, esa vida de Cristo, la hemos experimentado todos los días. Todos los días cuando somos tentados, cuando somos desafiados a vivir como Cristo vivió en esta tierra. Te damos gracias porque tu verdad revelada cada día se hace una experiencia auténtica en nosotros y nos demuestra, nos revela, nos confirma que somos tus hijos. Bendecimos tu nombre. No queremos nada, Señor, de nosotros. No tenemos nada que ofrecerte como seres humanos. Señor amado, todos quisiéramos en algunos momentos de mente terrenal algunas cosas de esta tierra, pero queremos sobre todo las celestiales. Señor, como decía Pablo, cada día muero. Ayuda a aquellos a los que les has hablado hoy, Señor, a tener ese encuentro contigo, a vivir esa verdad cada día, a vivir cada día esa verdad. Y Señor, ayúdalos, aquellos que de una manera que son tentados, cuando caen en la tentación, cuando han resbalado, Señor amado, por descuido, ayúdalos a levantarse, Señor. Ayúdalos a creer que tú todavía tienes un abogado por él ante ti, que es Jesucristo el justo. Tu palabra dice que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hemos sido sepultados, Señor, hemos resucitado y queremos vivir esa vida nueva como una demostración de nuestro crecimiento espiritual. Y Señor, si es posible, ayúdanos dando la sabiduría, la fuerza, la vida para mejorar económicamente, para mejorar, Señor, nuestro trabajo, el hogar, pero sobre todas las cosas, Dios, ayúdanos a poner nuestra mirada en las cosas del Espíritu. Si hay algo que tienes que perdonar, perdónanos y ayúdanos a hacer tu voluntad. Y que podamos decir cada día, ojalá hermano usted cada día conmigo pueda decir cada día que se levante,
con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en este cuerpo, en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que podamos vivir, que podamos crecer. Recuerde, es un proceso, no es fácil, es difícil, es costoso. Tiene un gran precio, duele crecer, se sufre por crecer. Hay que darle muerte a este yo. Pero es sano, es edificante, es fortalecedor, es vigorizante, es triunfante. Viva ese triunfo cada día. Viva esa victoria cada día, mi hermano. Mi hermana, viva esa victoria, viva esa victoria. Hemos muerto, hemos resucitado con Cristo y hemos recibido esa vida que podemos vivir cada día. Gracias, Padre, por todo. Bendecimos su nombre y oramos una vez más por los que están con dolores, con enfermedades, Dios. Que los bendiga y los ayudes. En el bendito nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ponemos nuestros cuerpos en tus manos. Queremos que nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros labios, nuestras bocas, todo lo que somos, nuestro cuerpo, lo podamos usar solamente para la gloria y la honra de tu nombre. Fortalécenos para saber pagar el precio. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.